Hola, sean bienvenidos a un segundo video de la asignatura Bioseparaciones Fluido-Fluido impartida por el profesor Miguel Pérez Aguilar. En esta ocasión les voy a presentar el tema destilación de mezclas binarias y método McCabe-Thiele. Espero que les guste esta presentación y mi nombre es Fernando Menchaca Ramírez. Sean bienvenidos a este video. Bueno, primero tenemos la tabla de contenidos. Se dará una pequeña introducción a la destilación. Después se hablará un marco teórico en donde ahondaremos en temas que son necesarios entender para poder desarrollar un problema y posteriormente se hará un análisis de las herramientas que se utilizan para poder resolver este tipo de problemas y posteriormente las conclusiones. Bueno, como introducción, primero, ¿qué es la destilación? La destilación es una operación unitaria cuyo objetivo es separar los componentes de una mezcla por ebullición y posterior condensación del componente más volátil. Aquí tenemos una pequeña figura en donde tenemos el hervidor. Se compone de tres principales cosas. Un hervidor que es calentado por una resistencia. Tenemos la columna donde tenemos los diferentes platos, diferentes etapas para el proceso. Después tenemos el condensador, donde el gas bueno, el componente fase vapor más volátil que pues sí ebulla en el hervidor, va a subir y se va a condensar. Y ese va a ser el producto destilado, el producto de interés, dependiendo del enfoque que se le quiera dar. Cuando existe contacto entre la fase gaseosa y la fase líquida, se le denomina rectificación. Y en este proceso, la fase gaseosa se satura con el componente más volátil, es decir, el que huye primero, y puede llevarse a cabo en etapas o en contacto continuo. Es ampliamente utilizada en industrias químicas, farmacéuticas, alimentarias, biotecnológicas e incluso en investigación. Es un proceso, una operación unitaria muy importante en estos días. Como aplicaciones generales, puede ser en industria, de manera artesanal, y en investigación y desarrollo de proyectos. Como en industria puede ser refinación de petróleo, como la obtención de gasolina, diésel y otros derivados. También está la producción de bebidas alcohólicas, como la purificación de etanol en la industria de licores, y en la industria química, como en la separación de solventes orgánicos, que es como en la mayoría de los problemas que se pueden encontrar en la literatura, es para separar solventes orgánicos. Después están las aplicaciones artesanales, que puede ser para la elaboración de perfumes y aceites esenciales, recordando que muchas veces los perfumes pues se obtienen de materia orgánica y pues se extraen compuestos aromáticos de plantas, por ejemplo, en los perfumes. Después está la producción de licores tradicionales, como la destilación de agave, la caña de azúcar, para el ron, etcétera. Y en investigación y desarrollo de proyectos, por ejemplo, para la purificación de compuestos en laboratorios, aislando productos químicos y farmacéuticos, o el desarrollo de biocombustibles, como la producción de bioetanol a partir de biomasa. Y en cuanto a aplicaciones biotecnológicas, en realidad las que les presenté anteriormente también pueden ser biotecnológicas, pero vamos a dar algunos ejemplos como son la fermentación y recuperación de productos, para la separación de etanol, butanol y acetona en procesos microbianos. Puede ser para la obtención de metabolitos secundarios, para la extracción de algún microorganismo, por ejemplo, en aislamiento de compuestos bioactivos de diferentes bacterias u hongos. Después está la purificación de enzimas y proteínas mediante destilación al vacío para evitar la desnaturalización, ya que, pues recordando que una parte esencial de la operación de la destilación es hervir la mezcla. Entonces, esto no se puede hacer con las enzimas y proteínas porque se desnaturalizan debido a las altas temperaturas. Entonces, lo que se hace aquí es hacer destilación al vacío. Y en biorefinerías para la producción de biocombustibles y químicos verdes, como lo habíamos comentado anteriormente. Ahora sí vamos al marco teórico. Primero hay que ver qué es un diagrama de fases. Aquí tenemos un diagrama de fase para el agua. En el eje Y está la presión y en el eje X la temperatura. Está principalmente dividido en tres componentes. Está el sólido, que está en esta parte, está el líquido en medio y está el vapor.
Estos estados de la materia del agua están divididos por diferentes diagramas de equilibrio. El único punto en donde se tiene sólido, líquido y vapor es el punto triple, es este de aquí en medio. Y pues cada componente tiene un propio diagrama de fases. Ahora, qué pasa si se le agrega a un soluto a un solvente? En este caso, el agua, como pueden saber, el agua es un solvente muy utilizado en la industria, es el más empleado. ¿Y qué pasa si se le agrega un soluto? ¿Qué pasa con el diagrama de fase? Bueno, por ejemplo, si se le agrega aquí algún soluto, por ejemplo, sal, lo que puede pasar es que su punto de fusión disminuya o su punto de ebullición también. Y el punto triple se va a localizar en otra parte. Entonces, en sí lo que cambia es el diagrama, la construcción del diagrama para las diferentes presiones y temperaturas en la que se presentan los diferentes puntos de fusión y ebullición, disculpe. Igual va a cambiar el punto triple, siempre, siempre, siempre que se le agregue un soluto a un solvente, este diagrama de fase siempre va a cambiar de una u otra manera. Bueno, y ahora sigue el equilibrio líquido-vapor. Esto, para entenderlo, primero tenemos que saber que un fundamento muy importante en la destilación es la transferencia de masa. Este fenómeno se da a lo largo del proceso hasta que se llega a un equilibrio de fases. Cuando se llega a este equilibrio de fases, ya no existe más transferencia de masa. Entonces, debido a que se desea tener un gran rendimiento en la separación de los componentes de la mezcla binaria, se debe evitar lo más posible llegar a ese equilibrio que se le denomina azeótropo. Cuando la mezcla, cuando se llega a un punto de equilibrio líquido-vapor, se le llama azeótropo. Para el estudio del comportamiento de las fases de los componentes de una mezcla binaria se utilizan diferentes tipos de diagramas de equilibrio líquido-vapor, los cuales son normalmente los diagramas de presión con composición en fase líquida y fase gaseosa y temperatura contra lo mismo, composición en fase líquida y fase gaseosa. Y los diagramas XY, que representan las fracciones molares en fase vapor contra la fracción molar en fase líquida. Y aquí tenemos los ejemplos de diagramas de equilibrio líquido-vapor. Primero está el diagrama de temperatura-composición, en donde se tiene aquí la curva. En la parte de arriba tenemos la curva de punto de rocío, debido a que está el vapor. Y como vemos, conforme disminuye la temperatura, va a tender a ser más líquido, que es en la parte de abajo del diagrama, en donde se encuentra la curva del punto burbuja. Entonces tenemos que para una coordenada T, X, en cualquier punto de esta curva, se va a poder encontrar un punto burbuja para este componente en específico. Y también tenemos el diagrama, bueno, el diagrama presión contra componente que igual cambia. Es diferente, nada más en el eje Y se pone la presión y en el eje X se mantienen los componentes, pero en ese caso, en ese diagrama, la curva de punto rocío va a estar abajo y la curva de punto burbuja va a estar arriba. Y para el diagrama XY, como mencioné anteriormente, se relaciona la fracción molar en fase vapor y la fracción molar en fase líquida. Y tenemos la ley de Dalton y ley de Raoul. Antes de pasar a explicar más acerca de los modelos termodinámicos, tenemos que entender esto. La ley de Dalton menciona que en una mezcla binaria de agua y etanol, por ejemplo, la presión parcial que ejerce el agua en la mezcla en fase vapor es la que ejerce el agua a la misma temperatura si fuera solo dicho compuesto en el mismo volumen. Esto se alcanza a ver en estas ecuaciones. Tenemos que la presión total es igual a la sumatoria de las presiones parciales de los componentes de la mezcla. Igual aquí, la presión parcial es igual a el componente, la fracción molar del componente en fase vapor por la presión. Recordando que este fenómeno se da solamente en fase vapor. Y la ley de Raoult relaciona la presión parcial de fase vapor de cada componente con la fracción molar en fase líquida, ahora sí, siendo la constante de proporcionalidad la presión de vapor del componente puro. Tenemos que la presión parcial del componente es igual a la fracción molar del componente en fase líquida por esta presión
que es el componente puro, y sirve como una constante de proporcionalidad. Bueno, tenemos los modelos termodinámicos con Chemsep. Para una mezcla binaria de etanol-agua y siendo diagramas PXY, tenemos todos estos. Primero tenemos el de Chema Unifac. En el de Chema Unifac podemos observar que se forma en la parte de abajo la curva en donde se presenta el punto rocío y en la parte de arriba el punto burbuja. Para la ley de Raoult, vamos a comparar con estas dos, con gamma phi y con Dechema Unifac. La ley de Raoult, como se puede observar, presenta desde la composición cero hasta la composición uno, se forma el azeótropo, que es hasta el final de la composición, lo cual no es, es un comportamiento ideal de un proceso de destilación. Este es un comportamiento ideal del diagrama, porque no se forma un azeótropo antes de que la composición sea menor a uno. Y en los casos de Chemonifak y Gamma Phi, lo que pasa es que el azeótropo se forma antes y esto ayuda a estos modelos a que se puedan utilizar en procesos reales, industriales, para poder aplicarlos en la vida real. Porque debido a que pues toman más en cuenta las interacciones moleculares que ocurren entre los compuestos de la mezcla. Y para poder desarrollar el problema tenemos que entender rápidamente a qué se refiere el método de McCabe-Thiele. El método de McCabe-Thiele es para poder obtener el número de etapas que se requieren en un proceso de destilación, de acuerdo con las diferentes variables que se tienen en el problema, como el flujo molar, como la composición del solvente y del soluto, eh, de las mezclas, disculpen, de los diferentes componentes en fase vapor y en fase líquido. Y tenemos aquí que se forma primero este diagrama de X con ecuación X igual a Y, de 0 a 1, que representan las composiciones molares del componente más volátil en la fase líquida. Y tenemos esta curva de aquí que, se obtiene graficando la fracción molar del componente más volátil en fase líquida contra la fracción molar del componente más volátil fase gas. De esa manera podemos obtener nosotros una curva y tenemos primero esta línea que es la composición de fondos, la composición de alimentación y la composición de destilado. La composición de alimentación va a ser la que va a determinar la recta Q, que es la recta de alimentación, también se llama así. Esta recta de alimentación es muy importante ya que a partir de esta vamos a poder determinar la recta de enriquecimiento que se obtiene con la ecuación lo sé, que después vamos a hablar de ello. Y tenemos también la recta de agotamiento, que está determinada también por esta recta de alimentación y por la composición de fondos. Ahora sí, vamos al desarrollo del problema. Tenemos que se dispone de una columna de rectificación para recuperar el 90% de etanol contenido en una mezcla acuosa. Es decir, ya aquí nos dice el problema que se trata de una mezcla de etanol-agua, cuya composición en peso del componente volátil es del 50%. El alimento se introduce en una mezcla de líquido-vapor conteniendo un 50% de líquido. Cuando la columna opera con una relación de reflujo 50% superior a la mínima, se obtiene una corriente de residuo con un contenido en peso de agua del 90%. ¿Qué nos pide? Determinar composición molar del destilado, el número de platos de alimentación, perdón, es el plato de alimentación que, por ejemplo, aquí en el diagrama, aquí se pueda poder observar, por ejemplo, aquí tiende a ser el 3 y el número de platos necesarios si la eficacia global de la columna es del 80%. Y aquí el problema nos da ya las composiciones molares en fase vapor y en fase líquida del etanol en una mezcla de etanol-agua. Entonces, lo que vamos a hacer aquí con estos datos es graficarlos. Después, en un momento, les voy a explicar más. Primero, se pueden obtener las fracciones molares del etanol en alimentación y residuo. Para esto se toman en cuenta las composiciones en peso que da el problema. Primero, para la alimentación, el agua es de 0,5 en peso y para el etanol es de 0,5.
ya que nos dice 50% y 50%. En residuo, para el agua sería del 0,9 y 0,1 sería para el etanol. Además, se toman en cuenta los pesos moleculares de ambos compuestos, siendo que para el etanol es de 46,07 gramos sobre mol, y para el agua, aquí hay un error, este es para el agua sí, de 18,015 gramos sobre mol. Ahora, para sacar las composiciones para la alimentación del etanol, se utiliza esta ecuación, en donde se llega a una composición de 0,281. Esta la tenemos que recordar muy bien. Y de residuo en el etanol es de 0,042. Ahora, para el problema se toma como base de cálculo, debido a que no nos dan un flujo, se toma como base 100 kilomol por hora de alimentación. Debido a que el problema nos dice que se recupera el 90% de etanol, entonces se puede saber que disculpe, la corriente D, que es de destilado, por el componente, por la composición de etanol en D, es igual a 0,9, que se refiere al 90% de etanol, por la alimentación, por la composición en A. Después se hacen balances, un balance global, que es el destilado más el residuo es igual a 100, debido a que es entrada y salida. Y el balance por componente etanol se refiere a la corriente en D por la composición de etanol en D, más residuo por la composición de etanol en R, es igual a 100 por la composición de etanol en la alimentación. Y también se tiene, como dijimos acá arriba, esto que es la corriente D por la composición de etanol en D, es igual a 0,9 que es el 90% de etanol, por 100 por 0,281, que es la composición de A, y esta es A, la composición de etanol en A y A. Entonces, se tiene una ecuación, se tienen tres ecuaciones y tres variables. Entonces, lo que se hace es resolver la ecuación para cada una de estas variables y se llegan a estos resultados, que son muy importantes para poder obtener las diferentes rectas que comentamos acá en el método de McCabe-Taylor. Ahorita se los voy a demostrar. Bien. Aquí primero se grafican las composiciones. Como comentamos antes, se nos da esta tabla. Entonces lo que se hace es copiar estos datos en un Excel. Se grafican en un GeoGebra. Primero tenemos esta recta en color negro, que es x igual a y de 0 a 1. Y la composición. Como les había comentado, se forma aquí esta recta. Ya tenemos entonces un diagrama de fase. Y en esta parte es la misma gráfica, solamente que ya está bien delimitada por la composición en el residuo del etanol, la composición de etanol en la alimentación y la composición del etanol en el destilado, en los domos. Y posteriormente se tiene que trazar la línea de la alimentación. Debido a que el alimento contiene un 50% de líquido, se tiene que Q es igual a 0,5. ¿Y para qué nos sirve Q? Para obtener la línea de alimentación. Esto con esta ecuación. Entonces ya nada más se sustituyen los datos, siendo XF la composición de etanol en la alimentación, 0,281, y se tiene esta ecuación. Esta ecuación se traza en el GeoGebra y nada más aquí delimité la recta resultante a esta X, a esta coordenada X y a esta coordenada X. Por eso nada más se ve aquí así. Después sigue la recta de enriquecimiento, que es bien la recta lo C, también llamada así debido a la ecuación. Esta se traza desde este punto de aquí donde intersecta la recta de alimentación con la curva azul. Se traza desde aquí, desde este punto, de donde está el componente, la composición de etanol en el destilado, con esta línea de XY, X igual a Y. Desde aquí se traza aquí, que pasa por este punto, y esta recta es nuestra recta de enriquecimiento. Y GeoGebra nos arroja una ecuación para esta recta, la cual es esta de aquí. Y en su forma lineal generalizada, se sabe que la ecuación lo sé es esta.
que Y es igual a el reflujo mínimo, o bien reflujo, en este caso lo vamos a analizar así, reflujo mínimo, entre reflujo mínimo más uno por X más la composición de etanol en la alimentación, que es aquí, digo en el destilado, sobre el reflujo mínimo más uno. Y esta ecuación de aquí, la linealización, igual está de aquí. Entonces ya nada más lo que se hace, nos conviene, como aquí nada más hay un valor de, una variable de reflujo mínimo, nos conviene igualarlo a 0,4211, que está aquí. Y ya nada más se despeja el reflujo mínimo y se obtiene que es igual a 0,8143 kilomol hora. Pero el problema en el inciso C, nos pide que, bueno, no, perdón, en el inciso C no, más bien es algo, es un dato que da el problema. Se dice que el reflujo mínimo obtenido es este y que el reflujo operacional es 50% superior al mínimo, por lo que entonces el reflujo operacional, el real, el que se usa, es 1,2214 kilomol hora. Entonces, esta línea anterior, la de enriquecimiento que habíamos trazado, no nos sirve, pero se va a ajustar. No nos sirve ya más. Sí nos sirvió, pero ya no nos sirve porque se va a ajustar este valor. ¿Qué vamos a hacer? Sustituir de nuevo en la ecuación lo C. Vamos a sustituir este valor de reflujo con este valor y se obtiene esta ecuación. Esta ecuación se traza en GeoGebra y es esta línea naranja que es nuestra nueva línea de enriquecimiento y la línea de alimentación la corté a la intersección con esta línea. ¿Sí? Entonces aquí ya tenemos ahora sí más ajustado el valor y posteriormente ya nada más es trazar la recta de agotamiento que va desde este punto de intersección de la línea de alimentación con la de enriquecimiento hasta la composición de los fondos. Y esta es nuestra línea, la recta de agotamiento. Posteriormente sigue el método de McCabe-Thiele. Se alcanza un número de platos igual a 10. ¿Qué se hace? Bueno, se traza desde la intersección de la recta de enriquecimiento con la recta X igual a Y. Se traza allí una línea a 90 grados, una línea sí, perpendicular al eje Y hasta la curva de las composiciones, hasta la curva azul. Y posteriormente igual se traza otra perpendicular a esa. Y así se hacen escalones que son delimitados por la curva de las composiciones y por la recta de enriquecimiento y posteriormente por la recta de agotamiento. Y se forman en total 10 escalones. En el noveno plato es donde entra la alimentación. Si se fijan, aquí es donde entra la alimentación. Y para el inciso C, ahora sí, nos pide que la eficacia es del 80% y pide calcular el número de etapas reales a partir de la ecuación. Se puede obtener 0,8, que es la eficacia, que es igual al número de platos teóricos sobre número de platos reales. Aquí hay un error, sería número de platos teóricos menos uno sobre número de platos reales menos uno. Igual aquí lo corregí, ya nada más se despeja el número de platos reales. Los números de platos teóricos son los que obtenemos aquí con este método gráfico y se obtiene que son aproximadamente 12 números de platos reales. Ahora, esto lo vamos a contrastar con una simulación en el software Chemsep. Este software es de bastante ayuda, ya que toma en cuenta bastantes factores. Podemos usar, como les mencioné anteriormente, diferentes modelos termodinámicos en donde no se toma en cuenta un proceso ideal, sino que se pueden analizar hacia tropos. Aquí, para este caso, en este problema, utilicé un modelo de Chema, un coeficiente de actividad NRTL. Se tomó, como no nos dan temperatura o presión, las tomé estándares, que es un ATM, una atmósfera y 298 Kelvin. Este, Le puse nombre al proyecto Pedro. Sería temperatura y presión lo que se va a evaluar. Presión 1 atm, temperatura 298. El flujo del etanol es de 28,1, del agua 71,89 y el flujo total sería de 100 kilomol por hora, que es lo que el problema nos da. Y se tiene en la parte de arriba se tiene una fracción mol por componente de etanol con un 0,76 la composición.
Y para el agua se quiere forzar a lo más puro posible, que sea de 0,99. Entonces, se realiza, se corre este programa con estas características principales y se obtiene esta gráfica de McCabe, en donde en este caso nos da un número de escalones de 8, o sea, de 8 etapas teóricas, y la alimentación se da en el sexto plato. Aquí platos y etapas significan lo mismo. Después, el mismo software Kemsep nos puede arrojar estimaciones de costos del proceso que nosotros queramos simular. Aquí esto es de bastante ayuda en la industria porque nos da una estimación, un preliminar sobre cuánto tenemos que gastar en energía, en dinero y los costos anuales, ¿no? Entonces, primero tenemos el ACCR, que es la tasa de recuperación anual del capital. Aquí es de 0,32 y esto implica una recuperación pues bastante acelerada. Estos datos son utilizando acero de carbono, que es el más barato. De todos los que nos aparece aquí, sí, de todos los que nos da el software, es el más barato, porque podemos ver aquí un costo anual total de $474,000. Y abajo tenemos el más caro utilizando titanio sólido y el costo anual se duplica, llega hasta 820,000, casi se duplica. Entonces, esto es bastante bueno. También nos da aquí un tiempo operativo por año. Son 8,016 horas, que equivale más o menos a un 92% de disponibilidad anual. Los materiales, que es acero carbono, nos da también el índice de costos de equipo. Aquí es de 1,600, que es un valor pues bastante aceptable y se usa para actualizar precios de referencia. Y tenemos el precio del combustible para el calentador y aquí es de $12 por galón. En este lado de la derecha lo que nos menciona es el costo del casco de la columna, del material en sí. Y pues usando este material de acero carbono es apenas de $35,000 para los internos, después para el condensador, para el ebullidor y como les comentaba, con un precio anual final de $474,000 aproximadamente. Y lo mismo para en este caso el titanio sólido. Y pues esto nos ayuda bastante para poder eficientizar estos procesos de destilación porque es un problema que pues se tiene que resolver debido a que pues el proceso es muy caro, energéticamente es muy demandante y pues se gasta demasiado dinero en él. A veces no es tan conveniente el producto que se obtiene con respecto a lo que se gasta, en especial en energía. Y viéndolo desde el punto de vista ambiental, pues es algo que se tiene que tomar en cuenta y es un proceso en el que nos tenemos que asegurar que el producto final sea muy valioso, que valga la pena con respecto al precio que se va a hacer en el proceso industrial. Y bueno, después vamos con el análisis de herramientas. Está Thermosolver, nos sirve para saber propiedades termodinámicas de compuestos, curvas de equilibrio para mezclas binarias. Está Chemsep, que nos ayuda a la simulación de columnas de destilación, como les acabo de mencionar también, estimación de costos y consumos energéticos, y puede soportar varios procesos, varios modelos termodinámicos. Y eso es de bastante ayuda ya que se puede ser muy flexible en ese aspecto. Y GeoGebra es de mucha ayuda, principalmente para los que están aprendiendo a hacer este tipo de modelados, como es mi caso, que soy un estudiante de universidad, y es muy flexible y es de fácil manejo, y es de bastante ayuda, es como un poco más interactivo. Bueno, como conclusiones, el uso de herramientas como Thermosolver, Chemsep y GeoGebra a lo largo del departamental ha permitido fortalecer significativamente la comprensión de los principios de la destilación, tanto desde una perspectiva conceptual como operativa. A través de GeoGebra se desarrollaron habilidades gráficas e intuitivas que facilitaron el análisis del método de McCabe-Thiele.
permitiendo visualizar con claridad el impacto del reflujo, la ubicación del punto de alimentación y el número de etapas teóricas. Por su parte, Termosolver reforzó la capacidad de interpretar propiedades termodinámicas y diagramas de equilibrio líquido-vapor, fundamentales para la selección de condiciones óptimas de operación. Finalmente, el uso de ChemSep permitió integrar conocimientos al simular procesos industriales completos, considerando balances de materia y energía, además de estimaciones económicas básicas preliminares. En conjunto, estas herramientas fomentan habilidades en modelado, interpretación de resultados y evaluación económica de los procesos, siendo así esenciales para el diseño y optimización de procesos de separación. Todo esto cobra relevancia al permitir visualizar su aplicabilidad industrial y su impacto en la eficiencia de procesos químicos y bioquímicos. Y bueno, estas son las referencias que utilicé para esta presentación. Les agradezco mucho haber terminado el video hasta aquí. Si llegaron hasta aquí, muchas gracias. Y espero poder verlos pronto. Y espero su apoyo con unos cuantos likes. Muchas gracias.